Hemos hablado de crisis múltiple, crisis que padecen las sociedades humanas y las sociedades orgánicas. En la composición de la crisis múltiple está la crisis ecológica, que podemos decir que es la crisis mayúscula, que corresponde a la crisis planetaria, a la crisis de los ciclos vitales planetarios. En la composición mencionada hemos hablado también de la crisis civilizatoria, que corresponde a una crisis social, a la composición social. En este caso, de la forma de organización situada en las ciudades, modificando la relación campo-ciudad, área rural y área urbana. Se trata de dos crisis distintas, aunque compenetradas. La crisis múltiple de la que hablamos no comienza con la crisis ecológica, sino comienza con la crisis civilizatoria, la crisis social, que repercute en la crisis ecológica. Ambas crisis se refuerzan, aunque la crisis ecológica se convierte en la crisis mayúscula que termina conteniendo a la crisis civilizatoria. La crisis ecológica ha llegado tan lejos que se habla del antropoceno, de una era geológica que corresponde a los efectos de las sociedades humanas en el planeta, en el oikos. Aunque esté en discusión este concepto, es un concepto que ayuda a interpretar lo que está ocurriendo desde la perspectiva de una estructura y composición de larguísima duración, que es relativa a toda una era geológica, que sería la era iniciada por las sociedades humanas ya conformadas como civilización. Desde esta perspectiva, el antropoceno estaría cumpliendo 5.000 años. Para una era es todavía un periodo corto si comparamos con el Holoceno, que es la era que se ha definido científicamente. Sabemos que el Holoceno es una división de la escala temporal geológica. La última y actual época del periodo cuaternario comenzó hace 11.700 años antes del año 2000, con un margen de error de 99
9 años más o menos, cuando terminó el episodio frío, conocido como última glaciación. El antropoceno, que es una propuesta o, si quieren, una hipótesis relativa a la época geológica que reemplazaría al Holoceno. Esto debido al significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas. Al respecto, no hay acuerdo sobre cuándo comienza el antropoceno. Algunos científicos consideran que se da a inicios de la Revolución Industrial, es decir, a finales del siglo XVIII. Otros científicos, en cambio, lo asocian al comienzo de la agricultura, solapando enteramente al Holoceno. El Holoceno, que es el concepto usado desde 1867, tiene su inicio, es decir, su uso, definido formalmente por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas desde el año 2008. La hipótesis del antropoceno fue acuñada en el año 2000 por el ganador del premio Nobel Paul Crutzen. Esto por la analogía que tiene con otra palabra usada anteriormente, por la analogía con el concepto de Holoceno. Hay que tener en cuenta que el Holoceno, el concepto de Holoceno, es de uso formal e institucionalizado. En cambio, el antropoceno es una hipótesis que todavía no se encuentra formalizada e institucionalizada. Ratificando el uso de la hipótesis del antropoceno, se argumenta de que se trata de tomar en cuenta las consecuencias de las actividades humanas sobre los ecosistemas. Sobre todo se ha usado al respecto el eufemismo de calentamiento global. Un calentamiento global que se explica por las actividades de origen antropogénico. Esto debido a las emisiones de dióxido de carbono, que es consecuencia de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas, es decir, en gran parte los hidrocarburos. Pero también es resultado de la deforestación y de la producción de cemento en menor medida. Quedemos ahí. Se trata de un concepto y de una hipótesis. Se trata de un concepto, el Holoceno, que corresponde a una era geológica en la que estaríamos todavía, pero que corresponde sobre todo a la estructura
de un ciclo planetario cuyas características son eminentemente geológicas después de la última glaciación. En cambio, la hipótesis del Antropoceno corresponde directamente a los efectos de las actividades humanas contaminadoras, depredadoras y destructivas respecto a los ciclos vitales planetarios. El concepto de la hipótesis del Antropoceno se aproxima al concepto de crisis civilizatoria, aunque obviamente no es del todo así, puesto que estamos incidiendo conceptualmente en la crisis ecológica reciente. La crisis civilizatoria se refiere a la crisis de una estructuración social afincada en las ciudades, en las urbes, en las metrópolis. El desarrollo mayúsculo, por así decirlo, de esta crisis civilizatoria corresponde a la llamada civilización moderna. ¿Cómo caracterizar la crisis de la civilización moderna? Ya no solo como a lo que nos hemos acostumbrado, relacionar la crisis de la civilización moderna con la crisis del sistema mundo capitalista, sino buscar características más generales. Por ejemplo, evaluar la crisis de la civilización moderna a partir de sus impactos ecológicos. Se trata de una civilización que ha saturado su atmósfera, que ha contaminado sus aguas, que ha depredado sus territorios y para vincular con lo que llamamos sistema mundo capitalista, ha agotado sus recursos naturales, las condiciones iniciales como materias primas para la reproducción del capital mediante los ciclos de producción y reproducción del capital. Entonces se trata de una civilización que ha atentado definitivamente contra sus propias condiciones de posibilidad de vida, de reproducción social. Esto en el largo plazo, aunque en los cortos y medianos plazos, sobre todo en los cortos, se aproveche de una aparente bonanza que llama desarrollo. Los marxistas hablan del desarrollo de las fuerzas productivas, pero no ven que todo esto tiene límites, están acotados. Si comparamos con los ciclos largos geológicos, son pues una nada, por así decirlo. En consecuencia, el desarrollo y la bonanza aparecen como ilusiones momentáneas. En otras palabras, podríamos decir, usando el concepto de razón y de racionalidad, que no se trata en el caso de la civilización moderna y también obviamente de su núcleo, por así decirlo, el sistema mundo capitalista, de sociedades racionales. Al contrario, en el largo plazo aparecen como sociedades irracionales, como sociedades suicidas, destructoras de sus propias condiciones de posibilidad histórico-políticas, culturales y sobre todo ecológicas. Al respecto, introduzcamos la variante tiempo para evaluar lo que
dice sobre sí misma la civilización moderna. Podemos decir, a propósito, que una verdad de corto plazo no es exactamente una verdad, sino es una ilusión. Las verdades, en todo caso, tendrían que tener el tamaño temporal de una era geológica. Este no es el caso precisamente de la civilización moderna, tampoco de las genealogías de la civilización. Hablamos de los 5.000 años, que desde el punto de vista geológico, de las eras geológicas, son pues una nada, por así decirlo. En consecuencia, la autocontemplación, la autosatisfacción hedonista, la ideología burguesa de la sociedad capitalista y de la civilización moderna no es más que una ilusión, un delirio en comparación con las miradas largas, de larga duración. En este caso son mucho menos que una ideología, la fabulosa máquina de la fetichización. Corresponde más a un delirio en los largos procesos planetarios. Las ideologías modernas son parte y son expresión de este delirio. Por ejemplo, la ideología liberal, incluso la ideología socialista, forman parte pues de estos delirios, puesto que apuestan al desarrollo de las fuerzas productivas o, hablando del liberalismo, a la modernización y al desarrollo en general. Algo que es imposible desde el punto de vista de la era geológica, por ejemplo, del Holoceno. Desde este punto de vista, la crítica de la civilización moderna, que corresponde a la crítica de su núcleo del sistema mundo capitalista, va más lejos que la crítica al modo de producción capitalista. Incluso va más lejos que la crítica de la ideología burguesa y de la ideología moderna en sus dos versiones, la liberal y la socialista, dejando de lado las menores ideologías, las ideologías nacionalistas y las ideologías populistas, populismo en sentido latinoamericano y no en el sentido del populismo ruso. Viene a ser la crítica de un desajuste estructural, no solamente de las representaciones, del mundo de las representaciones, sino de su conexión con el mundo efectivo. Hay pues un desajuste en la misma predisposición de las sociedades humanas a partir del momento que se estructuran y se componen a partir de ese centro que llamamos ciudad. Se trata de un desajuste que habría afectado definitivamente a la constitución de las subjetividades, no solamente la constitución de las representaciones y sobre todo materialmente a la constitución de sus instituciones. Es decir, estaríamos deambulando, desenvolviéndonos en un gran equívoco, en un gran error, en una vulnerabilidad gigantesca, puesto que las sociedades humanas civilizadas se habrían colocado en situación altamente vulnerable en el largo plazo.
Desde esta perspectiva, no tiene mucho sentido hablar de izquierdas y derechas, puesto que ambas tradiciones estarían involucradas no solamente en el decurso de la fetichización ideológica, sino ambas formarían parte de este gran desajuste y de este gran equívoco entre el mundo efectivo y el mundo de las representaciones, concretamente yendo más lejos entre loicos y las ilusiones humanas. ¿Qué hacer al respecto para sobrevivir, ya que la crisis ecológica anuncia la era de la exterminación de las sociedades humanas, afectando en gran parte a las sociedades orgánicas? Obviamente no tiene mucho sentido seguir hablando de amortiguamientos, porque no sirven en absoluto, sino que forman parte de lo mismo, de esta marcha al abismo, para decirlo en términos figurativos, de esta marcha al apocalipsis, al que posiblemente ya habríamos ingresado. Las reformas obviamente no sirven. Son otros adormecedores frente al gran peligro de la desaparición. Tampoco sirve ya el límite propuesto de los 2 grados del calentamiento global. El problema no es cuantitativo, no es de grados. El problema fundamental es estructural. Se trata de una civilización suicida que goza y se ilusiona momentáneamente en el corto y quizás en el mediano plazo, pero en el largo plazo no ve, no vislumbra su propia muerte. Entonces nuestra crítica se convierte en una crítica a todos los reformismos, a todos los amortiguamientos, a todos los resarcimientos, sobre todo considerando que ya no hay más tiempo. La única solución es desandar el camino, o como decía Walter Benjamin, detener la locomotora desbocada. Parar la historia, esta historia de la civilización. En otras palabras, parar las genealogías de la civilización. Reinsertar a las sociedades humanas a los ciclos vitales, es decir, optar por la construcción de sociedades ecológicas. No hacer esto equivale a apostar por la muerte. Todo lo que no corresponda a estas medidas de emergencia coherentes y de retorno a la racionalidad ecológica no implican otra cosa que persistir en la ilusión, en el delirio y en la marcha al abismo. Esto implica desmarcarse de todas las pretensiones de verdad de las ideologías modernas y sus formas de expresión, que también son formas de ilusión, son formas del gran equívoco, un gran equívoco que corresponde a la genealogía de las dominaciones que se sitúan precisamente con el comienzo y el nacimiento de las genealogías de las civilizaciones. Se trata de las grandes ilusiones que contienen a las otras, las matrices ideacionales de estas genealogías de la dominación, la ilusión divina, la ilusión estatal, la ilusión patriarcal, la ilusión dineraria, el fetichismo del dinero, la ilusión del capital. Estas ilusiones se han comportado como drogas que han terminado adormeciendo a la voluntad humana.
a la creatividad humana. Han anulado la potencia social, la potencia creativa de la vida, y han convertido a la vida en materia y objeto de poder. Esto significa que solo han podido desarrollarse y desenvolverse en ese corto y mediano plazo, muy lejos del largo plazo geológico, a costa de la vida misma, de la reproducción de la vida. Se trata, como hemos dicho varias veces, de la civilización de la muerte. Esto exige un radicalismo ecológico, un activismo ecológico radical que busque de manera abierta y completa la deconstrucción de los discursos ideológicos del desarrollo capitalista y del desarrollo de las fuerzas productivas, de las ideologías de la modernización y de la modernidad, de las ideologías estatales y de los órdenes de las dominaciones mundiales. Esto exige no solamente, para decirlo figurativamente, una metáfora histórica, el renacimiento, un nuevo renacimiento que tiene como centro y referencia a la humanidad, sino que se requiere fundamentalmente un nuevo renacimiento ecológico, por así decirlo, que implique a todas las sociedades orgánicas, a todos los seres vitales del planeta. Lo que acabamos de decir no implica de ninguna manera renunciar ni a la ciencia ni a la tecnología, sino, como hemos dicho varias veces, liberar a la ciencia y la tecnología de las ataduras que le impone el modo de producción capitalista y el sistema mundo capitalista, convirtiendo a la ciencia y tecnología en meros instrumentos de la acumulación de capital. Pirria tarea cuando los horizontes de la ciencia y la tecnología han abierto la posibilidad, por así decirlo, de destinos más integrales para los humanos. Destinos que tienen que ver con la integralidad armónica y dinámica de los ciclos planetarios y de la vinculación con el universo desconocido, la comunicación con los seres del universo desconocido. Ciertamente no se trata solamente de la deconstrucción, porque esta es una tarea de la crítica hermenéutica y de la hermenéutica crítica, sino también de una acción política radical que implica fundamentalmente la diseminación de las instituciones de la civilización moderna, entre ellas el Estado y las instituciones mundiales del orden de las dominaciones. Entonces se trata de complementar la deconstrucción con la diseminación, la deconstrucción crítica con la diseminación radical. Pero no puede quedarse todo ahí, obviamente, puesto que se trata precisamente de crear, de liberar la potencia creativa de la vida y por lo tanto de crear mundos alternativos y alternativos que correspondan a la integración, a la reinserción armónica de las sociedades humanas con los ciclos vitales planetarios. En conclusión, hemos hablado y reflexionado en torno a la hipótesis del antropoceno y la consideramos una hipótesis útil, sobre todo para remarcar en el peligro en las que se encuentran las sociedades humanas.
Por otra parte, se trata de apuntar a la emergencia, a la necesidad urgente de una salida radical, desandar el camino. Por último, se trata no solamente de recuperar la democracia en sentido pleno, es decir, de autogobierno, conformar una confederación de pueblos autónomos del mundo, sino también en este horizonte que hemos definido y configurado, se trata de una democracia ecológica, de una ecodemocracia que incorpore a todas las sociedades orgánicas en una armónica integración planetaria.